capítulo 12 o 13, Sí. no estoy seguro. Ya me perdí ya porque llevamos varios... Este es el 13. El 13 ya. Gracias. Mira. Capítulo 13 de nuestro podcast, Convivencia Escolar no hace nada. ¿Ya? Y bueno, primero paso a saludar a Miguel Ángel, compañero fiel de este podcast. Y de ahí le damos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto bien. Saludarte otra semana más. Así es. Y no, por favor, pasemos inmediatamente a saludar a la eminencia que tenemos hoy día. Qué privilegio tener hoy día a Rosita Palma. Adelante. Sí. Bueno, hoy día tenemos cuando hablamos de convivencia, todos los que hemos estudiado convivencia siempre aparecen las políticas nacionales de convivencia. Hay una política nacional de convivencia que es el alma madre de todas las políticas hacia adelante, y es la Política Nacional Convivencia Escolar 2002. Y hoy día tenemos a una de las que coordinó, diseñó y estuvo en el proceso de implementación de estas políticas, que antes que la ley de convivencia escolar, antes que todo, apareció esto. Así que es un honor presentar a la gran Rosita Palma. Saquemos el gran, por favor. Estamos contentos de tener, porque de hecho, lo que estábamos hablando un poquito antes, hablar de convivencia y las personas que nos gusta esta área somos pocos, y poco tenemos oportunidades de aparecer, de hablar. Así que este espacio es importante. Sí, así que estamos contentos de tenerte, Rosita. Yo feliz también de estar compartiendo con ustedes este espacio. De verdad agradezco muchísimo la invitación, y efectivamente, como tú dices, no somos muchos, pero cada vez somos más, y eso es lo importante. Sí. Yo de pasadita quisiera hacer una mención cortita, que dos de los invitados que tuvimos, que es Raúl Ortega y Mari Carmen Pino, trabajaron con Rosita. ¿Ya? Así que el mundo es chico, nos va uniendo. Lo que tengo entendido, no sé si Raúl con Mari Carmen, no sé si ellos se conocen entre ellos. No se conocen entre sí, porque con Raúl, que ustedes ya lo escucharon y lo conocieron, trabajamos juntos en la creación del Departamento de Convivencia Escolar del DAEM de Santiago, de la Comuna de Santiago. Exactamente, si no me equivoco, fue por ahí por el 2015. Ahí estuvimos trabajando arduamente y fue precioso. Éramos un equipo interdisciplinario, pero antes de eso con Raúl nos habíamos encontrado cuando él trabajaba en la Universidad de Chile. Y con Mari Carmen Pino, ambas somos parte del equipo docente de un diplomado del Alberto Hurtado, y juntas hemos transitado ya alrededor de más de una década en la ejecución de un diplomado sobre gestión y educación de la convivencia escolar. Buenísimo, entonces voy a hacer un pequeño comercial, Rosita. Ya. Dejo a las personas que están escuchando para que escuchen esos dos podcasts, donde estuvimos con Mari Carmen, lo que acaba de decir Rosita, y estuvimos con Raúl. Con Raúl hablamos de la gestión de la convivencia, fue muy buena esa conversación, y con Mari Carmen hablamos de los diplomados, de cómo se están las universidades trabajando, y de mediación hablamos con Mari Carmen. Así que ahí dejo la publicidad entre medio. Sí, me parece fantástico. Rosita, mira, para comenzar, normalmente lo que nosotros hacemos, más que dar el currículum de la persona, sentimos que eso es más interesante, que nos vayan contando cómo ha sido el acercamiento desde el área profesional, ¿no es cierto? De dónde comenzaron y cómo empezaron a mirar porque la convivencia escolar en sí misma no es una disciplina pura, que se estudie sola. Nadie estudia para ser encargado de convivencia escolar, sino que uno previamente es algo. Es como un rol que aparece después de una profesión, ¿no es cierto? Entonces, ese camino, un poquito que nos puedas contar cómo hiciste ese camino y cómo llegaste a esto del diseño y la construcción de la política, y cómo se generó eso, que nos vayas contando. ¿Cómo llegué a esto? Eso, mira. ¿Cómo se llegó a eso? Sí, este es un librito que quiero mucho. Bueno, yo soy profesora básica de formación inicial. Tuve mi mención en matemática y durante 12 años trabajé en aula como la profe o la vieja de matemática en ese entonces, en una comuna en ese entonces muy alejada del centro de la orbe, que era La Pintana. Tengo muy gratos recuerdos de ese periodo de docencia, y creo que mucho de lo que finalmente fui haciendo después con otros profesionales, sus orígenes estuvieron ahí, en esas salas de clases, en esos patios, con esos niños y niñas después me pasó que
Bueno, trabajé en un periodo en que en el 89 Chile reconocía la Convención sobre los Derechos del Niño y de ahí en adelante, a partir del 89, había todo un trabajo que hacer respecto de la comprensión sobre qué significa que antes del 89 niños ni adolescentes eran menores y hoy día son sujetos de derecho. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación? ¿Y cómo interpela la escuela? Bueno, en eso me metí mientras era profe. Recuerdo que por primera vez se escogía democráticamente el gobierno escolar en esas escuelas de educación básica, etcétera. Como que logré con los profesores de esas escuelas, con la gran mayoría, logramos una especie de comprensión de lo que significaba ser sujeto de derecho, pero que afuera no lo veía, ¿sí? Tuve la oportunidad después de trabajar, renuncié a la escuela porque el tema de derechos humanos y derechos de infancia en general empezó a cooptar toda mi atención. Terminé trabajando en el Departamento de Educación de la Corporación de Reparación y Reconciliación, en que ese departamento tenía como objetivo transversalizar, integrar la formación en derechos humanos en escuelas y universidades. Hicimos un trabajo también bonito ahí con supervisores de educación, como hito, generamos unidades didácticas también en esa materia, etc. Y luego de ahí se cierra la Corporación de Reparación por ley, duraba máximo 4 años, y bueno, se crea en el Ministerio de Educación el programa Educación y Democracia. Estamos hablando aproximadamente del año 98, 99, en que el sistema educacional estaba de lleno en la reforma curricular. Estábamos dejando a un lado los planes de estudio para tener una reforma curricular con un concepto de currículum dinámico como la sociedad en sí misma, y donde los profesores dejaban de ser docentes enseñantes y en el modelo constructivista de la pedagogía, el marco curricular orientaba hacia docentes facilitadores. En ese marco transformador de la escuela, en el Ministerio de Educación lo que había era programas para abordar los temas emergentes que le llamaban. Estaba el programa de prevención del consumo de drogas, estaba el programa de la mujer, que después desarrolló todo el trabajo de educación de la sexualidad y la afectividad, y también estaba el programa de medio ambiente, ¿sí? Cada programa acogiendo la demanda social de esos temas, pero con metas propias. Entonces, al final se crea el programa Educación y Democracia, que recordamos claramente que iba el presupuesto al Congreso con una X cantidad de plata, que no me acuerdo cuánto era, y la devuelven con dinero, con un dinero casi como para pagarle los sueldos a las 2 personas que formaban parte del programa, y sería. Como a los 2 años de eso, se decide eliminar los programas, precisamente porque apareció mucho este concepto fuerte de la escuela como árbol de Pascua, ¿no? Cada programa bajaba a los territorios, bajaba este concepto de que la política baja, no es que se hace, sino que bajaban a los territorios, y vamos haciendo, pidiendo que sea talleres, jornadas, etcétera, capacitación sobre estos temas sin ninguna vinculación. Entonces se elimina la idea de programas para no exponer a los establecimientos educacionales en general, y se crea la unidad de apoyo a la transversalidad, que tenía como misión articular estas demandas sociales, que hoy día sería inclusión, hoy día sería también que sea el tema de la no discriminación, etc. En vez de programas que fueran aislados y separados a las escuelas, júntense porque teníamos objetivo en común, ¿sí? Todo el tema de prevención implicaban aprendizajes que teníamos en común. Bueno, estábamos en ese trabajo de articulación
el Ministerio de Educación muy centrado en reforma curricular y más lenguaje y más matemática, cuando de pronto diría yo que empezaron a aparecer en los noticieros del país eventos aislados, pero con más frecuencia, de actos de violencia al interior de la escuela. Al principio nos llamaba mucho la atención por las balaceras en Estados Unidos, que nos impactaba todo con la muerte de muchos niños, niñas y adultos, pero que aquí en Chile no teníamos esos eventos, pero luego comienzan, a partir del 98 recuerdo que fue la primera vez que en el noticiero la escuela aparece, pero aparece por un evento de violencia. Y 98, Rosita, es el gobierno de Eduardo Frei, ¿verdad? 98. Yo diría que sí. Sí, 98 sí, y con, si no me equivoco, Mariana Elwin como ministra de Educación. Ministra, okay. Yo en ese entonces ya formaba parte del ministerio en el programa de Educación y Democracia, que tenía como misión transversalizar los derechos humanos, pero yo me enfoqué en el tema de derechos de los niños. Y claro, me daba cuenta que el tema de ejercicio de derecho era en un contexto que no se hablaba, ¿sí? Hablábamos de didáctica del lenguaje, didáctica de las matemáticas, pero que no hablábamos de el espacio de convivencia en que los niños ejercen y aprenden a ejercer sus derechos. Se aprenden a ver como sujetos de derecho que tienen además responsabilidades. Y bueno, producto de eso y producto de estos eventos, comenzamos a poner más atención al tema de convivencia, y recuerdo que realizamos varios focus group de profesores con directores, un poco para ver, cuando hablamos de convivencia escolar, ¿qué estamos hablando? Si convivencia escolar ha habido toda la vida. ¿Qué es lo que entendían en los colegios? Exacto, ¿cómo la conceptualizaban? ¿Qué estaban mirando ahí? Y claro, lo que nos encontramos fue que convivencia escolar era igual a divertimento, lo que yo hoy día llamo más Coca-Cola y papas fritas. Claro, así como la convivencia para fin de año. ¿Cómo era eso? Exacto, el quiquito, la cuestión para la convivencia de fin de año, el asadito para los profesores para celebrar el día del profe. ¿Te fijáis que era convivencia escolar igual evento de divertimento, que no está de más, pero era esa reducción, ¿sí? Recuerdo las frases, o no, en mi escuela no pasa nada, no hay conflicto. ¿Ah? Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, hoy día en las lecturas más actualizadas, efectivamente, cuando la emoción de base de la escuela está el temor, ¿sí? Obviamente que los conflictos no aparecen, los evadimos, no los demuestro. Bueno, y en ese contexto es que comenzamos a pensar en la política, tener un marco orientador respecto de un ámbito del currículum, le llamo yo, que es un ámbito del currículum que tiene sentido pedagógico y de formación para toda la vida. Oye, Rosita, tú, dentro de esta lógica que ustedes conversaban, me imagino, con el grupo que tú, personas que estaban, pero ¿tú sentías que a nivel ministerial, en la interna, había un apoyo en esta idea? ¿Había una lógica de decir, parece que hay algo acá en convivencia? No, el gallito fue duro. Ya. El gallito fue duro. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? El gallito fue duro porque los presupuestos del Ministerio de Educación, entre otras cosas, me acuerdo a propósito de la pregunta de quién gobernaba, estaban puestos fundamentalmente en infraestructura, mejora de los establecimientos escolares, pero además, igual era una necesidad de la época. Era absolutamente. Más con esto, absolutamente. O sea, uno viaja por el norte y sur del país y se encuentra con unos edificios preciosos y son liceos, ¿sí? Bueno, absolutamente que eran necesarios, pero no era lo único. Y efectivamente había un gallito fuerte que hacer ahí, y lo hicimos. Yo diría que peleamos, no me gusta mucho usar la palabra ni luchar ni pelear, pero en ese entonces tuve que pelear por el apoyo para una política de convivencia escolar que reconociera que estábamos hablando de un ámbito curricular de la escuela, ¿sí? Que era un ámbito de aprendizaje, que era un ámbito de pedagogía, etc. Lo logramos, yo diría, con el concurso de varios profesionales, Juan Eduardo García
entonces era el jefe de la División de Educación General, con un poquito de tensión, pero lo apoyó y sacamos la política, y que la primera política ya tiene 4 versiones. La primera política se diferencia de las otras, tú bien lo decías, fue como el primer marco orientador, porque eso es una política, es un marco orientador, no es vinculante. Entonces, lo que hicimos ahí fue por primera vez escribir lo que reconocemos aquí como los 8 principios que debieran ser considerados en cualquier gestión del convivir y de educación de la convivencia. Yo hago esa distinción. No es lo mismo gestión que educación de la convivencia. Y entonces en esta primera política aparecen esos 8 principios y sobre eso hicimos, pero años, mucha pedagogía, de empezar a hablar sobre esto, de empezar a reconocer de que juntarnos una vez al semestre para celebrar los cumpleaños de los profesores o celebrar los cumpleaños de los niños de un curso no es mejora de la convivencia, ¿sí? Sino que un tema más bien cotidiano y que implicaba hablar de participación, de administración de la justicia, de procedimientos de resolución de conflictos, ¿sí? Y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, la primera política lo que hace justamente fue develar en ese minuto 4 problemas que fueron centrales por donde nosotros empezamos a trabajar, que fue, por una parte, el reconocimiento de los reglamentos de disciplina punitivo, que estaba súper fuerte, los no, y que si lo hacíamos con participación de niñas y adolescentes, más los docentes, sentíamos que hacíamos 2 cosas. Uno, reglamentos que le llamaron manuales en ese entonces, manuales de convivencia más formativos, ¿sí? Y además hacíamos formación ciudadana porque participábamos, ¿no? Se escuchaba la voz de los estudiantes. Yo diría que ejemplo de eso fue, por ejemplo, la problematización de los uniformes en varios establecimientos, en que los niños pudieron manifestar y las niñas también pudieron manifestar el desacuerdo con el uniforme, con el tema del pelo, con el tema del paro, ¿sí? ¿Dónde ponemos el foco de interés pedagógico en ese sentido? Y yo creo que se abrieron conversaciones ahí interesantes en cada una de las escuelas y aprendimos a hablar, a escucharnos entre adultos y las niñeces, ¿sí? Que era algo que yo creo que, de verdad creo que existía poco. Si uno recuerda la escuela de uno, estudiante, el diálogo más simétrico no estaba. O sea, era la producción de hombres y mujeres o niños y niñas obedientes para que sean adultos positivos para el futuro, ¿no? Y entonces se perdía el presente. Y bueno, yo creo que la escuela ha cambiado muchísimo, y después de esta primera política han habido otras versiones que en el fondo tienen más que ver con ir, las revisé nuevamente y en realidad las diferencias son re pocas. Unos tienen que ver con que de acuerdo a los cambios sociales, la política de convivencia escolar se va ajustando, ¿sí? Hay una política del 2011, por ejemplo, que a partir de la normativa, me di cuenta también que consecuentemente con el país leguleyo que tenemos, si no es ley no es nada, ¿sí? Hicimos muchas leyes, estaba la ley de no discriminación, estaba la ley CEP, que fue una de las cosas que yo aplaudí porque era recurso fresco para que las escuelas pudiesen atender las diferencias, las vulnerabilidades de la escuela y de los y las estudiantes en realidad. Está, por ejemplo, la propia ley de violencia escolar, que debo decir que en el año 2018, me estoy saltando algo que... Eso fue el 2011. Sí. Sí. Eso fue el 2011. Claro.
antes de eso, en el ejercicio de la política, recuerdo que conversábamos con gente, con las autoridades del Ministerio de Educación, ahí me acuerdo que ya estaba Vitar, y le decía la importancia que sería que el Ministerio de Educación intentara que junto con el jefe de UTP, el director o la directora tuviese un coordinador, alguien que vea el tema de convivencia escolar con el mismo sentido de comunidad, ¿sí? A la par. Bueno, nos vamos del gobierno y quedó el pedido y el Departamento de Jurídica termina haciendo la ley de violencia escolar, pero que en realidad lo que define es convivencia. Sí, como ahí está la responsabilidad de todos, ¿sí? Como responsabilidad de todos, que creo que es un poquito demagógico, y además pone un encargado. Y yo creo que ahí, esto que podría haber sido de verdad un hito, podría haber sido un elemento favorecedor, creo que fue un error, es un tremendo error que hasta el día de hoy nos ha costado cambiar. Porque encargado de convivencia, toda la gente lo leyó en la escuela como que es la persona que tiene que ver con el tema de convivencia escolar. Entonces, ¿dónde está la relación entre la definición que convivencia es responsabilidad de todos con poner un encargado? Nosotros por lo menos en el diplomado y en general cuando trabajo con la escuela, yo hablo más bien de la coordinación de convivencia. Porque entiendo que si uno mira sus funciones, es un sujeto o una sujeta que debe generar alianzas, debe coordinar recursos, debe coordinar recursos humanos en pro del bien común, ¿sí? Y que sola, nada, ¿sí? Entonces se transformó en que los profesores y profesoras de aula envían al coordinador de convivencia los estudiantes que les incomodan en la sala, ¿sí? Entonces se transformó en un activismo, en un acto reactivo, ¿sí? Rosita, entonces, usted en ese entonces, disculpe Rosita que le interrumpe, entonces en ese entonces usted ya se había dado cuenta de que se estaba generando esa falencia. Sí. Porque esos son los mismos dolores que tenemos ahora, ¿cierto? Encargados comienzan que se sienten solos, un poquito aislados, ¿cierto? Que está esta idea de que ellos solos tienen que llevar el tema de la convivencia. Obviamente está como, porque esto lo hemos visto mucho, se dice en el discurso que la convivencia es responsabilidad de todos, pero en lo operativo, muchas veces el encargado quien está solo llevando este tema. Y no siempre respaldado por el director o el equipo de gestión, a veces solo. Muy pocas veces, bueno, de hecho tenemos hasta el día de hoy, o sea, no voy a decir en dónde, pero hice un trabajo interesante a nivel de establecimientos municipales con un tema de mediación entre pares y mi contraparte en cada colegio eran encargados de convivencia, con 3 horas, con 5 horas, y otros con 44, ¿sí? O sea, es no entender la función. Y muchos de ellos ahora ya no están solo trabajando solos, sino que se han ido como acoplando con los equipos psicosociales de la escuela, entendiendo que son profesionales que podrían ir en una línea, en una carretera común, ¿sí? Entonces, los equipos de convivencia hoy día están integrados también por trabajadores sociales, por psicólogos, que me parece a mí que es una voz distinta a la del docente y que es absolutamente necesaria para la escuela de hoy. Rosita, yo tengo una pregunta, así un poquito con respecto a lo que tú ya estabas contando y un poco también mirando a lo que está pasando ahora. Las políticas de convivencia escolar 2002, si uno las mira, ustedes, como tú bien dices, todos estos pilares, los principios que ustedes implementaron o quedaron ahí escritos, ¿no es cierto? Sí. Hay una parte interesante ahí dentro de la política cuando hablan de los conflictos. ¿Ya? Reconocen que existen conflictos en la escuela, de hecho los mencionan y ahí aparecen como las descripciones de las posibles soluciones, de la resolución de conflictos, mediación, arbitraje, los van nombrando, y al final hacen una mención en un pedacito chiquitito, porque yo la estuve leyendo, para recordar viejos tiempos, igual la estuve leyendo,
ya hace mención de lo que hoy día es muy potente, que es el tema del, lo que mencionaste tú, el sujeto de derecho, ¿no es cierto? Reconocer a los niños como sujeto de derecho, pero ahí empiezan a hablar del debido proceso un poquito. Empieza a aparecer esta cosa, primera vez, de escuchar a todas las partes, a eso en una mención en ese capítulo, y incluso no solo eso, sino que hacen una recomendación. Recomiendan, antes de establecer como un sistema de este tipo, como del debido proceso, conversar con las partes. Eso es lo que propone la política primero. Conversen primero, vean si se puede resolver y luego, si no se puede resolver, apliquen este otro proceso que es el de escuchar, debido proceso y todo eso. Pero primero era la motivación de escuchar primero, ¿no es cierto? De buscar una solución en común. La pregunta es la siguiente. Tú en ese momento cuando hicieron esto y visualizaron esto del debido proceso, pensaron, pues si yo lo proyecto hoy día es muy relevante la carga normativa que tiene el área de convivencia escolar. ¿Tú visualizaste en ese momento, o con las personas que tú trabajaras, que iba a pasar eso eventualmente, que iba a haber una sobrecarga normativa sobre cómo se resuelven los conflictos? Sí, y lo vimos, y más aún, recuerdo, tú mencionabas a Alexis Ramírez en la conversación anterior, fue uno de los que, me acuerdo que me decía que poner el énfasis solo en los reglamentos, ¿sí? El cambio de sentido podría justamente hacernos, podría a lo mejor generar prácticas más centradas en lo normativo que en lo dialógico, ¿sí? Pero por otro lado, Robinson, junto con reconocer de que es posible que, claro, que uno pensaba las cosas para 2 años, pero uno dejaba de estar haciendo, y en la escuela había como una especie de eco, ¿no? Seguían con la cuestión de la norma, ¿sí? Y que el reglamento punitivo y que hay que cambiarlo, y ya habían pasado como 8 años, 10 años, y seguíamos con el mismo discurso en la escuela, en consecuencia que nosotros ya estábamos trabajando conflictos y mediación y procedimientos, o sea, como dando otro paso, ¿sí? Yo quisiera contarles de que cuando comenzamos con esto en el 2000, no solo convivencia estaba reducida al divertimento, por decirlo de alguna manera, y que no se reconocía como un ámbito curricular de la escuela. Con esto quiero decir que no se reconocía como la necesidad de una pedagogía, ¿sí? Del aprender a convivir, ¿sí? También nos encontramos con que la noción de conflicto estaba, pero con una modalidad ancestral de que es un error, de que hay que taparlo, de que no hay que reconocerlo, de que es mejor no abordarlo, ¿sí? Que es algo negativo. Entonces hubo que hacer mucha pedagogía también en supervisores, en profesores, a los supervisores para que lo hicieran en las escuelas que supervisaban, pedagogía para entender el conflicto como hoy día lo entendemos en la gran mayoría de las escuelas, ¿sí? Que son eventos que no los podemos evitar y que los podemos sí trabajar, ¿sí? Ahora ¿qué nos decía la psicología en ese entonces? Los conflictos generan cambio y que son buenos para aprender. De nuevo, con los lentes de la escuela, con los lentes de profe, yo decía, a ver, no, momento, no es tan así. O sea, el malestar que yo tengo, la rabia que me hizo sentir, las emociones que yo sentí por un determinado conflicto, voy a poder aprender de él siempre y cuando, diría una profesora de matemáticas, sí, solo sí, yo haya desarrollado habilidades previas, como escuchar, como reconocer lo que sentí, ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Lo que aprendimos después de pandemia, esto de la gestión de las emociones, etcétera. Creo que hay aprendizajes previos de los cuales la escuela sí debe hacerse cargo, y no solo la familia. La escuela sí debe hacerse cargo, son objetivos de la escuela, para poder decir, sí, de un conflicto yo puedo aprender. De un conflicto se pueden transformar las relaciones, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando tú dices hay una sobrecarga normativa, yo creo que tiene que ver con la cantidad de leyes que posteriormente se hicieron. Sí.
Y siguen apareciendo. Y siguen apareciendo hasta el momento. Sí, y siguen, Sí. con TEA, por ejemplo, la última, Sí. yo creo que estaba mirando, entre el 2011 y el 2015 se produjeron 6 o 7 leyes que realmente han transformado la gestión del convivir, ¿sí? Por ejemplo, la ley de inclusión. En la ley de inclusión aparece el mandato, la necesidad, y se operacionaliza lo que tú dices. Esto que fue una idea, una recomendación, en la ley de inclusión aparece de que el debido proceso debe entrar a la escuela. Yo de verdad saltaba en una pata. El debido proceso debe estar porque tiene que ver con el cómo se aprende la justicia. Antes de eso hay mucha arbitrariedad, ¿sí? Me tinca que podemos hacerlo así, me tinca que puede esto resultar. Mira, a veces el sentido común es bueno, pero puede resultar un aprendizaje de injusticia, de arbitrariedad, si no le ponemos un procedimiento justo y racional. Mira, igual que tú, Rosita, nosotros con Miguel Ángel hablamos con hartos encargados de convivencia escolar. Y este tema aparece recurrente cuando empezamos, la primera parte sobre todo, eso de la queja un poco de que mucho protocolo, mucha normativa. Pero yo, en lo personal, nunca no sé si esto lo hemos hablado con Miguel Ángel específicamente, pero yo en lo personal siento que estamos viviendo una etapa de transición de esto, ¿ya? Porque si en la medida en que los protocolos, esta es una idea mía, en la medida en que la aplicación de protocolos de alguna manera se sistematice más en los colegios, va a ser un proceso más rápido. Hoy día son procesos lentos porque está en ajuste, porque en realidad llevamos súper poquito en la escuela aprendiendo de cómo se instala un protocolo, y hay tanto rodaje de personas que van cambiando los encargados, entonces esa persona nueva que llega tiene que volver a aprender a cómo. Entonces es un sistema que está recién una maquinita que se está echando a andar. Si calculamos desde el 2002, son ¿cuántos? 25, 20, 30 años máximo que la convivencia escolar, y en ese proceso se han ido adquiriendo nuevas herramientas, nuevas cosas. Entonces estamos recién en ese proceso entonces es una etapa, yo creo, dura, una etapa dura, una etapa difícil. Una etapa dura de cambio. Sí, de cambio. Entonces ha costado en los equipos. Entonces, de alguna manera, bueno, esa conversación la tenemos, pero también en cómo nosotros desde la práctica vamos sistematizando ese proceso, para que no sea menos engorroso, menos. Pero la sensación que queda en la escuela, de hecho aquí voy a citar a una persona que estuvo en nuestro podcast, que se llama Pedro San Martín. Él escribió un libro que se llama La Escuela, el Estado contra la Escuela. Entonces, hace 2 semanas atrás creo que ya lo publicó, le mando un saludo a Pedro, y ahí él habla un poco esto de la judicialización de lo que está ocurriendo en la escuela, y explica un poco esto de cómo la sensación que le queda a uno a la escuela es que el Estado está contra uno, está haciendo la superintendencia está haciendo todo lo posible por mirar dónde está el error, dónde está, pero a la vez yo siento que esta es una etapa, ¿no es cierto? En que la superintendencia... Mira, yo lo que siento es que somos en este momento una generación bisagra, que estamos generando las bases de un cambio importante, porque de la escuela, de esta política, la escuela que miramos, los actores que hablaron para generar esta primera política, hoy día es una escuela muy distinta. Son 20 años, 25 que han pasado, y hablamos de una escuela muy diferente, en donde la población escolar ha cambiado, ¿sí? Y efectivamente, cuando tú comienzas a develar los conflictos que se dan al interior de los establecimientos y los procedimientos con los cuales se han desarrollado, que fundamentalmente yo diría que son mucho adultocentrismo, ¿sí? Evidentemente que cuando uno le dice menos adultocentrismo y mayor autonomía de las niñeces, obvio que los adultos en general es como, pucha calle, que ganas de poder tomar la regla de nuevo, que ganas de poder tirarle la oreja otra vez, y ya no. Afortunadamente, siempre digo, no se debe, o sea, aprendimos con bastante dificultad, pero aprendimos en la escuela de que la letra con sangre no entra. Ya no, sí. Ya no, porque
propias niñeces ya no lo permiten. Sí, y eso es maravilloso. Hay una cosa bien bonita, ahí está el Museo Pedagógico, el Museo Gabriela Mistral. Sí. Uno va ahí, hay unos artículos bien bonitos, o sea, bien escritos con respecto al castigo escolar, a la historia del castigo en la escuela. Y la escuela tiene harto que decir, o por último, que por lo menos que decir, chuta, algo estuvo mal en ese proceso, ¿no es cierto?, del trato con los niños. Yo creo que se arrastra un poco eso, y vino toda esta cosa de los derechos del niño por eso mismo, ¿no es cierto? Así es, o sea, la humanidad ha ido cambiando y dentro de ella la escuela. ¿Y qué pasa? Que el cambio de la escuela es lento. A veces me gustaría que la velocidad fuera un poquito mayor, ¿no? Pero yo soy de las personas que dice, o sobre todo cuando la gente dice, la escuela no ha cambiado, sí, la escuela ha cambiado. Sí, la escuela ha cambiado. Y lo interesante aquí es que yo reconozco que los cambios que hoy día vemos en las escuelas no son solo producto de nuestras acciones adultas en ellas, ¿sí? Como guías, como facilitadores, como docentes, sino que ha cambiado porque los niños y niñas han cambiado, ¿sí? Ellos andan derechito, mentón arriba, mirando al frente, ¿sí? No nos bajan la vista. Como antes, ¿sí? Bajábamos la vista y venía el reto. Hoy día no bajan la vista y son los profes los que a veces por temor, por una desconfianza en sí mismo, bajan la mirada. ¿Te fijas? Entonces, sí ha cambiado y yo creo que mucho de ese cambio tiene que ver con el que haya emergido este ámbito curricular y que se haya reconocido de que el aprender a convivir es un aprendizaje. Sí, en eso estamos, aprendiendo. Una consulta, Rosita. Me parece súper interesante que usted, con toda su mirada experta, ¿cierto? Y protagonista de cómo ha sido el comienzo de la convivencia escolar en Chile. Usted, yo creo que podría ayudarnos a entender una diferencia generacional, porque cuando Robinson habla de lo lento que hemos ido avanzando, ¿cierto? Y del tiempo que toma, es porque se me ocurre a mí, porque esto no lo he estudiado, no lo he elaborado mucho en mi cabeza, pero yo creo que es como evidente, ¿cierto? Y lógico que es porque, dado que los educadores tenemos como larga duración, ¿cierto? Podemos estar 20, 30, 40 años educando. Así es. Puede ser que los procesos vayan un poco más lentos porque también correspondemos a otras generaciones. Por ejemplo, usted lanzó la política de convivencia escolar en el 2002, y yo el 2002 ya, ese fue el año de cuarto medio, entonces yo no conocí la política nacional. Así es. Lo encargado de convivencia escolar, por ejemplo, la ley apareció en el 2011, pero yo recuerdo que varios años después, muchos colegios aún no tenían encargado de convivencia escolar, se demoró la implementación. Así, sí. Quizás los encargados empezaron a operar, digamos, con todo el 2015 para adelante, entonces son 10 años nomás de convivencia escolar efectiva, ¿cierto, Robinson? Y significa que llevamos poca experiencia. Pero sí, y aquí va mi pregunta, ¿cómo nos podría ayudar a entender lo siguiente? Los profesores que hoy en día están haciendo clase, las generaciones nuevas, ellos se formaron en el colegio con encargados de convivencia, funcionando. Así es. Sí, son la primera generación que apareció que viene con encargados. Podemos ver en un colegio conviviendo y haciendo pedagogía a docentes y asistentes de la educación profesional, es cierto que algunos que no conocieron los encargados de convivencia escolar en su época escolar y que llevan décadas haciendo clases como de profe a la antigua, ¿cierto? Sí. Y encargados de convivencia, y docentes que se fueron formando en la academia, ¿cierto? Con la convivencia escolar ya andando. Por lo tanto, traen otro chip. Y usted que trabaja en formación, ¿cierto? Formando siempre en el diplomado, digamos, la universidad, ¿qué nos podría contar esa diferencia? Porque son generaciones distintas. Sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esa diferencia? A mí lo que más me llama la atención es lo lento que llega la información a la escuela, ¿sí? Porque tú tienes razón, que los docentes, por ejemplo, la última generación del diplomado, teníamos profesores y profesoras de inglés, de aula, que de esto no sabían, ¿sí? No tenían idea. Yo creo que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Con la búsqueda. Y damos por hecho que la escuela siempre fue igual y no nos damos el minuto para pensar
o preguntarle a lo mejor los jóvenes a sus padres y a sus madres si el encargado de convivencia de su escuela hacía A, B o C. No, es que no había. Lo que sí había era orientadora o el orientador, ¿sí? Que tenía una didáctica más bien del sermón, ¿sí? Yo te dije, si tú hicieras lo que yo te digo, ¿sí? De nuevo, adultocentrismo, operando en lleno, ¿sí? Y efectivamente esta nueva generación hace un reclamo de profesores, hace un reclamo de práctica que en la misma escuela tiene mucho conductismo en práctica pedagógica versus el constructivismo que piden como experiencia didáctica, ¿sí? Entonces, en una misma escuela operan y se relacionan modelos didácticos distintos de una concepción de personas diferentes y de una concepción de docente distinta. Esto de que yo siento que falta divulgarlo más aún. Miguel Ángel Robinson se formaron con profesores enseñantes. Yo misma fui una profesora enseñante, ¿sí? Pero que a partir del marco curricular nuevo, lo que nos piden es que seamos profesores facilitadores de experiencias de aprendizaje. Dejamos de dictar materias, punto y coma, mayúscula, con rojo, no sé qué. No, ¿sí? Ya no. Dialoguemos más, busquemos más, asociemos con la vida actual de los estudiantes, etc. El pedido pedagógico es distinto, sin embargo, de nuevo, en la bisagra estamos justamente en un momento importante de cambio pedagógico en que estamos empezando a entender qué significa que yo sea un facilitador o facilitador en el aula. Porque la tendencia de todo ser humano es hacer lo que por costumbre me ha resultado bien, ¿sí? Y si por costumbre me ha resultado bien dictar, hacer ejercicios de a uno, corregir de a uno, voy a seguir haciéndolo. Y detrás de mí viene otro joven o una joven docente que pone pregunta abierta, que pide reflexión y que a partir de la reflexión de lo que pasó hoy día en X parte del mundo, yo opero y relaciono con lo que yo vengo a enseñar, ¿sí? Entonces, pobre estudiante, pobre estudiante porque están en la misma sala, ¿sí? Claro. Recibiendo en 2 horas de clases distintas, ¿sí? Están interpelados de manera diferente. En uno, respondiendo de a uno, con silencio, levantando la mano y de a uno, y la otra, que permite que dialoguemos, que hable con el del lado, que mire de frente a mis compañeros y no solo la nuca, ¿te fijas? Todavía tenemos un montón de salas de clase en Chile, todos sentados, todos mirando para adelante, ¿sí? Entonces, yo digo, cuando entremos a una escuela y veamos que hay relación en el trabajo académico y en la vida de la escuela, yo digo, ya, aquí por fin está llegando el nuevo modelo, ¿sí? Pero esas contradicciones que tú presentas, Robinson, no solo se dan en el ámbito, por ejemplo, de cómo enfrentamos un conflicto que para algunos sigue siendo negativo, mejor no lo miro, me voy a poner en problemas, y la otra profe te dice, sí, hagámoslo, hablemos con las partes, intentemos conciliar, ¿sí? En la misma escuela, en el mismo día, los mismos años, y no necesariamente, y eso también me he dado cuenta, que no necesariamente tiene que ver con profes viejos, profes jóvenes. O sea, yo he encontrado profes con muchos años de ese ejercicio, con un nivel de innovación que es una maravilla, ¿sí? Y jóvenes con mucho temor a poner los puntos sobre la I en un salón de clase. ¿Te fijas? Entonces, creo que no un tema, es un tema intergeneracional, de diálogo, sí, que sobre esto creo que no hay receta, pero sí debemos insistir en que hay algo en lo cual es irrenunciable y que de alguna manera
define las decisiones didácticas del profesor, que tiene al frente 45, a lo máximo 45 sujetos de derecho. Y la agencia de los niños y niñas hoy día va a fluir en la medida que haya un adulto que lo permita, ¿sí? Y que no se relacione con menores. Que era lo que... Yo fui menor cuando niña, ¿te fijáis? Era un objeto de protección, y así crecí. Y me tocó después, y así me formé como en la universidad, en un contexto de carencia en derechos, y me toca ejercer luego como profesora con sujetos de derecho, ¿sí? Y en una sociedad completamente distinta. Rosita, mira, yo estoy escuchando todo esto, me parece, estamos así, escuchando atentamente con Miguel Ángel, pero estamos como llegando un poco al final del podcast. Entonces yo quisiera, como para cerrar, que es una pregunta que se la hemos hecho a varias personas que trabajan en el área de convivencia escolar, porque sabemos que hay mucha gente que escucha este podcast, que es gente que está recién comenzando en el área de convivencia, ¿ya? Sí. Muchos profesionales nuevos, como tú mismo mencionaste hace un rato atrás, los psicólogos que están tomando el cargo, profesores, que si bien miran la convivencia, hay muchos abogados, hay muchos profesores que no quieren ser encargados de convivencia, que uno les dice, oye, y no. Hay como un cierto temor en la interna un poco al cargo, por el tema de los apoderados, bueno, un sinfín de cosas, pero esta pregunta un poco por pensando en esos mismos personas profesionales que están entrando al área, llevan un año, a veces algunos llevan meses, que no han escrito. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a esas personas? ¿Qué puede hacer como para comenzar a echar a andar? Porque ellos se ven con este problema que los profesores no escuchan lo que dice, el manual a veces está mal hecho este manual, el director a veces no le da el énfasis a ellos como encargados, a veces ni siquiera tienen reuniones con profesores, ni siquiera son parte a veces del equipo directivo, el encargado de convivencia. Entonces, ¿qué le podrías decir a este joven o esta persona que está recién docente, psicólogo? ¿Qué puede hacer como para empezar con algo? Porque sabemos que es un trayecto largo. Mira, más que largo, más que un tema longitudinal, a ver, lo diría lo siguiente. A ver, primero que se están metiendo en un área maravillosa. Es un área maravillosa que involucra aprendizajes para toda la vida, ¿sí? Lo primero. Lo segundo, de que forma parte del hacer escuela. No es un pedido que entra por la ventana, es un pedido absolutamente que entra por el portón principal del establecimiento. Hacer pedagogía en convivencia escolar es hacer escuela, ¿sí? Lo segundo. Lo tercero es que el coordinador de convivencia escolar, lo primero diría que se saque la idea de encargado, ¿sí? Y que se asuma como un coordinador o coordinadora. ¿Qué coordino? Coordino recursos humanos, profesores jefes, por ejemplo, generar una red de trabajo con profesores jefes, ¿sí? Para generar ciertos acuerdos en aula respecto de cómo abordar, cómo gestionar el clima escolar. Segundo, es una persona que coordina saberes del psicólogo, los tiempos de la trabajadora social o del trabajador social, de los asistentes de aula hoy día, etcétera, ¿sí? Ya qué bueno que tenemos trabajadores sociales en la escuela, si los profes no podemos ir a los domicilios de nuestros estudiantes. No sé si quisiéramos, pero cuando queríamos y no podíamos ir. Hoy día las trabajadoras sociales sí pueden ir y traernos información y trabajar información. Y también le diría que lea, miren, en convivenciaescolar.cl no solo encuentran estas políticas que son marcos orientadores, pero que creo que también tienen bastante de pedagogía, pero encuentran también cartillas donde dan algunas luces respecto de los haceres. El reglamento de convivencia no lo es todo, es la constitución de la escuela, sí, por eso es muy importante,
pero no lo es todo, ¿sí? Hacer pedagogía sobre el conflicto, hacer ejercicios. Miren, yo les diría, cada efeméride que hay en la escuela, que se tome como un medio para la participación ciudadana, ¿sí? No sé, el 18 de septiembre recién pasó, el 21 de mayo, no sé, y la efeméride que exista, el aniversario del colegio, ¿sí? Que sean medios para la participación de los estudiantes, una participación incidente. Le diría a estos nuevos coordinadores de convivencia que logren entender, uno, qué significa ser sujeto de derecho y qué significa participación incidente. Participación que incida en las decisiones de la escuela, ¿sí? Y por último, que entienda de que aprender a convivir implica tener algunas dimensiones de qué tipo de aprendizaje yo debo desarrollar. La escuela debe desarrollar aprendizaje. Actitudes como el respeto mutuo cotidiano, habilidades como la empatía, identificar emociones, ¿sí? Como el temor, la rabia, la ira, que es distinta a las tres, pero que a veces las represento de la misma manera, etc. Entonces, si tú te fijas en este puro ratito, ya he mencionado como 6 cosas de donde podría el coordinador o coordinadora partir su trabajo. Y lo más importante, que lo haga con la preposición aquí es fundamental, no para, que lo haga con los estudiantes, con sus pares, que invite, que articule esfuerzo, para que hagan de la escuela un estado de bienestar para los docentes y para los y las estudiantes, ¿sí? Excelente. Maravilloso. Muchas gracias. Maravillosa respuesta, ¿no? Fue muy buena y precisa. Yo creo que hay cositas como tips importantes para que los encargados o coordinadores de convivencia se empiecen como a mirar esto, ¿ya? Sí. A mirar este nuevo mundo. Lo último que me gustaría decir, no sé si es un minuto, que yo diría que hay dos hitos que en este trayecto, en estos 10 años que dice Miguel realmente de convivencia, yo creo que hay 2 hitos que son fundamentales que todo coordinador y coordinadora debería dominar. Uno, que es el debido proceso, porque es como la entrada de la justicia al interior de la escuela, de la justicia, ¿sí? Y lo segundo, las medidas formativas, que es el paso fundamental de dejar de sancionar, dejar de castigar, para empezar a generar experiencias que son las medidas formativas, ¿sí? Entonces, claro que la escuela es inteligente, por ejemplo, la ley de inclusión dice, ya no se debe suspender, entonces ahora no ponen suspensión, ponen reflexión al hogar, pero es la misma cosa, ¿sí? Le cambiaron nombre, a las expulsiones le llaman... requisitos legales. Somos, pero hábiles. Legales ahí, sí, hay una habilidad ahí. O medidas de resguardo que le llaman también. Claro, y le llaman también cambio de ambiente escolar a las expulsiones, ¿sí? Pero que detrás es el mismo sentido. Sáquenme este nido de aquí, ¿sí? Entonces, el encargado de convivencia es un garante de derecho. Y sería interesante que reforzar el concepto de medidas formativas, justicia restaurativa. Ahí yo creo que en el capítulo que estuvimos con Viviana Ockman hablamos de las medidas formativas, un poco de la lógica de este proceso, y yo creo que ahí sí que estamos todavía bien lejos. Yo ahí voy a ser bien... Sí. Ahí todavía estamos en esto de pegado en el protocolo, porque la medida formativa debería ser posterior, mientras tú estás haciendo el protocolo, que un poco lo que se desentiende un poco de esta lógica de cómo está hecho el sistema, ¿ya? Entonces, porque cuando tú empiezas a aplicar un protocolo, te tienes que centrar en eso, en la evidencia, en el debido proceso, y no puedes estar formando a la vez. Se complica un poco el tema. Ahí yo discrepo porque cuando nosotros hacemos parte a los estudiantes de un debido proceso, estamos haciendo pura formación ciudadana. Estamos enseñando qué son las razones, una buena razón. Cuando pido apelación, tengo que llegar con un nuevo antecedente, ¿sí? Tengo que escuchar al otro, ¿sí? Etcétera. Es que yo creo que todo depende de cómo estamos entendiendo la norma, ¿sí?
pero el debido proceso, para mí, en la escuela, es otro medio de formación ciudadana, porque es un derecho constitucional, es un derecho ganado para todos, y no sé por qué la escuela era una excepción, por años, ¿sí? La escuela era una excepción. Y hacíamos lo que los adultos querían. Y en el caso de las medidas formativas, claramente es, dejemos de castigar, ya hace rato que no tiramos la oreja, pero decimos cosas tremendas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo aquí calentando la silla? Eso lo he escuchado varias veces. A las niñas, debería estar ayudándole a la mamá en vez de estar calentando la silla. Es peor que un tirón de oreja, ¿sí? Entonces, es dejar de castigar, dejar de ofender, dejar de minimizar para poner una experiencia formativa, ¿sí? Y que yo digo que tiene que tener esa experiencia formativa 3 cosas. 1, que el niño reconozca lo que hizo. 2, que logres evaluar el impacto de sus actos. El impacto de su acto. Y 3, ¿qué puedo hacer para remediarlo? 3 cosas nomás. ¿Sí? Ahora, son 3 cosas importantes, pero sí, todos los profes entienden que ante una vulneración de normas, yo, profesor, debo dialogar sobre, ¿estás consciente de lo que hiciste? Segundo, ¿dimensionas el impacto de tus actos? Y tercero, ¿qué puedes hacer para resolver? ¿Qué hace que decide el estudiante? De nuevo la agencia de las niñeces. ¿Eh? El estudiante decide de cómo reconstituye la relación. ¿Sí? Eso para mí es medida formativa. Y dejamos de citar al apoderado, de nuevo, adultocentrismo. Citamos al apoderado, el apoderado no llega y vamos anotando. No, que atroz, eso no, ya aprendimos que no nos lleva a ningún aprendizaje. ¿Sí? O sea, podríamos de esto hablar mucho rato, yo sé, pero y soy apasionada porque esto me parece muy interesante. ¿No solo quiero decir algo? Sí. Sí. Se cayó Robinson, parece, Rosita. Parece que se cayó Robinson. Sí, vamos a ver si vuelve. Pero mira, qué interesante, Rosita. Mira, quizás te pueda robar unos últimos minutos. Quizás con tus ojos visionarios, ya que has podido conocer desde el comienzo de todo esto. Sí. ¿Hacia dónde crees que vamos como convivencia escolar? ¿A dónde crees que va o qué cosa va a pasar de aquí en unos, no sé, próximos 3, 5 años con convivencia escolar? O digámoslo, la última 10 años más. O sea, si estábamos hablando de los últimos 10, mira, yo creo, yo soy muy optimista en general en la vida, pero tengo la confianza de que vamos hacia una escuela más dialogada, ¿sí? En donde se converse más, ¿sí? Por ahí hay un autor que dice que la mejor manera de escucharme a mí mismo es conversando con otro, ¿sí? El libro, si me acuerdo el valor de la palabra, pero en este momento se me fue su autor. De verdad creo que nos estamos encaminando hacia una escuela que conversa más, ¿sí? Y de hecho, si entramos a una escuela y vemos cómo conversa, nos dice mucho de cómo es la escuela, ¿sí? Y nosotros, los pedagogos, los profesores, hacemos pedagogía fundamentalmente a través de la palabra. Es nuestra principal herramienta. También nuestra actitud, nuestra mirada, etc. Entonces, si tú me preguntas hacia dónde nos vamos dirigiendo, creo que hacia una palabra con más significado, ¿sí? En donde la palabra de las niñeces dialoga con las palabras de los adultos. Esa es mi confianza, porque yo creo que de aquí en adelante las niñeces ya no se callan. Ya no se callan. Definitivamente. Ya salieron a la calle, ya no. Entonces, dado que las niñeces ya no van a guardar más silencio, ¿sí? Es que la escuela se va a transformar, querámoslo o no, en mayor conversación. No le vamos a tener temor al bullicio. Vamos a poder trabajar un poquito con la bulla. El silencio no va a ser lo que yo busco, ¿sí?
Sí. Entonces no le vamos a tener temor al bullicio. ¿Considera usted, Rosita, que entonces implica que como educadores, como adultos, tenemos que estar más emocionalmente disponibles para poder hacer esa conversación? Quizá un poco menos de la autoridad, quizá un poco más de la empatía, puede ser, ¿cierto? Sí. O sea, mucho más disponible. O sea, yo creo que los adultos debemos estar mucho más disponibles, y a lo mejor en la medida que nos ponemos a disposición vamos a ir a lo mejor despejándonos un poquito del temor. Yo creo que hay mucho temor. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos docentes presencialmente y a través online. Y lo que logro leer a veces en sus actitudes, en sus miradas, en sus preguntas, es que tienen mucho temor. Un poco yo creo que por lo que decía Robinson, hay una amenaza permanente con la norma, ¿sí? No, es que ahora los niños no los podemos ni tocar. Claro, o sea, los niños usted no los puede cachetear, a los niños usted no los puede golpear, a los niños no se les puede manosear, pero sí los puede abrazar. ¿Sí? Usted puede hacerle, tocarle el hombro y permiso. ¿Sí? Entonces, en eso hay una disposición, ¿se fija, Mil? O sea, hay una... cuando tú hablas de disposición me estoy imaginando como eso, la disposición del docente a ser un poquito más humilde y a ser autoridad por idoneidad, no por autoritarismo. ¿Sí? Que tenga confianza en sí mismo, y así va a tener confianza en los otros. Sí. Porque la autoridad ya no es como cedida, ¿cierto? Y asumida, porque los jóvenes han cambiado, como usted ha mencionado toda esta conversación, sino que ellos también lo van validando. Entonces la autoridad también, queramos o no, también se gana. Que te atribuyen ese rol de autoridad desde el respeto, desde la empatía. No, de otra manera uno entra en roce y en tensión con el estudiante, y es cuando se desencadenan dinámicas de violencia. Sí. La inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace va generando roce, va generando conflictos, y es impresionante cómo los y las estudiantes observan eso y son capaces de ponerle nombre. Usted acaba de decir tal cosa y el otro día dijo esta otra. ¿Sí? Claro. Súper concreto, que esté prohibido el uso del celular, pero el profesor está ahí whatsappeando mientras los estudiantes están obvio. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, no, tú tienes mucha razón. O sea, ese es un ejemplo que nos describe a los adultos, a veces como adultos, a veces que faltamos a la consistencia ética. Yo digo, el convivir cotidiano de la escuela problematiza permanentemente la consistencia ética del proyecto educativo. El proyecto educativo dice que quieren niños responsables, creativos, sí, una serie de buenos deseos. Qué bueno que existan. Pero el cotidiano vivir de la escuela está permanentemente problematizando esa ética, porque caemos en esto, de que no se puso el celular, pero permiso. Contesto un minuto y nos conectamos de nuevo. Y eso, como en tantos otros ejemplos, por ejemplo, el tema de los aros para las niñas, el piercing, y los adultos llegan hoy día con piercing al establecimiento y le exigen a los estudiantes que no. Entonces eso, ¿dónde ponemos los énfasis? Pero fíjate que tengo mucha confianza de que la escuela va a ir generando mayor cohesión social progresivamente, porque los estudiantes, consciente o inconscientemente, van generando un movimiento al interior de la escuela. Ya, lo que te decía, ya rompieron el silencio. Esa cohesión social era necesario que ellos se sumaran, ¿sí? Y vamos a tener escuelas más cohesionadas. Qué bonito. Entonces hay harta esperanza en las generaciones nuevas. Así, que hablen más. Sí. Que construyan más ellos mismos. Y lo estamos viviendo. Siento que lo estamos viviendo poquito a poquito. Somos parte de esa generación que está viviendo este proceso. Así que estamos contentos de todo eso y de partícipe de esto. Sí. Ser partícipe, eso es lo maravilloso.
el ser partícipe de este cambio que yo creo que es muy significativo para las niñeces, para el país, para los profes. Yo sé que ser profe hoy día en aula es difícil. No sé si antes fue más fácil, pero es difícil, tiene sus complejidades, pero es maravilloso, es maravilloso. Excelente. Yo quiero agradecer yo estoy con algunos problemas de internet, ya por eso me estuve como cayendo y entrando, así que para cerrar un poco ya y ya dejar con más calma a Rosita, ¿ya? Yo sé que podemos hablar de esto mucho rato, nosotros igual somos súper buenos para hablar de hecho hemos estado harto callados, así que escuchándote así, pero bien. Quiero dejar una idea dando vuelta que me dejaste pensando, Rosita, algo que no lo había visto yo de esa manera, el debido proceso, desde el punto de vista formativo. Sí. No le había dado una vuelta de eso, me gustó mucho eso que me dijiste, yo creo que le voy a dar varias vueltas, y por ahí comentó Pedro San Martín, hay un comentario escrito que es el autor del libro que yo te comenté, él nos comentó ahora, nos hizo un comentario, creo que lo voy a conversar con él porque él ahonda un poco esto del tema del debido proceso bastante bien, así que dejo ahí enganchado a Pedro para que nos podamos juntar en un podcast con él, y sería interesante que si tú pudieras escuchar, bueno, ahí te vamos a escribir, si pudieras escuchar ese podcast también que vamos a hacer con Pedro, para después hacer una especie como de conversación, porque necesitamos generar, estamos en eso con Miguel Ángel, tratar de generar más conversación y de que los actores empiecen a conversar. Sí, yo felicito mucho este espacio. De verdad felicito la iniciativa de ambos, porque yo creo que en la medida que vayamos conversando y poniendo y compartiendo nuestros aprendizajes y nuestra postura, nos vamos haciendo más grande también. Sí, y yo creo que un podcast sobre debido proceso sería fantástico para ver si terminamos de entenderlo. Sí. Porque no es solamente un tema de procedimiento, es formación ciudadana. Por eso, Roberto, que vamos a tener que tener a Rosita y a Pedro invitados al mismo capítulo, yo creo. Bueno, yo feliz. Vamos a ver, voy a hablar con Pedro primero. Sí, de todas maneras. Excelente. Sí. Muchas gracias, Rosita. Sí. Que estén muy bien y de nuevo muy me despido, Rosita, por la invitación. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Por la sabiduría. Sí. Así que fuiste muy generosa con todo lo que nos dijiste. De verdad. Yo aprendí mucho hoy día. Qué bueno. Muchas gracias. Te invito a que leas los comentarios que dejaron también en el link. Yo quería saber cómo saber de otros. Hay alumnos tuyos. Yo le comento. Hay alumnos tuyos que... Sí. Ya. ¿Listo? Sí, hay por ahí unos alumnos tuyos que dicen que son grandes profesores, escribieron por ahí. Ah, ¿sí? Ya que yo no veo nada Miguel Ángel. Sí, son varios. Miguel Ángel lo está viendo. Mandar saludos a todos que nos publicaron e hicieron comentarios. Ahí, Rosita, yo le voy a mandar los comentarios para que los pueda revisar. Ya. Y tiene varios estudiantes. Bueno, Mari Carmen, obviamente, que trabaja con ustedes, Rodrigo también. Francisco Núñez, estudiante suyo. Bueno, Pedro también, que nos compartió ahí los comentarios. Y Ada Núñez también. Mira, sí, son docentes de este año. Mira qué bonito, qué bueno. Un abrazo para todos. Muy bien. Que estén muy bien. Que tengan Estamos viendo, muchas gracias. Un abrazo. Sí. Gracias. Chao.